Buenas tardes de parte de Consemar Group. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes del día de hoy. Agradecidos por haber optado estar con nosotros el día de hoy en esta actividad bien importante para definitivamente los días que estamos viviendo y para el mercado petrolero. Hoy contamos con el capitán Oscar Rodríguez, capitán de altura. Ya vamos a darle la bienvenida y a compartir acá alguna información importante. Quería informarles que, bueno, parte de las iniciativas que Consemar Group ha tomado en este tiempo, aparte de estos webinars de gran importancia para el mercado marítimo, portuario, en todas las áreas, hoy estaremos compartiendo con el capitán Oscar Rodríguez. Mañana tendremos otro webinar incluso acerca del manejo de la frustración. Creo que son temas bien importantes que incluso diferentes personas nos los han solicitado para poder compartir con el mercado y nuestros diferentes clientes, ¿verdad? Bueno, le damos la bienvenida también. Hoy tenemos personas de 16 países que están conectándose ahorita en este canal. Hoy tenemos personas de Argentina, de Chile, de Panamá, tenemos personas de Canadá, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, Estados Unidos y por supuesto Venezuela. A todos, bueno, nuestra más cordial bienvenida a todas las personas que hoy con gran satisfacción nos acompañan, ¿verdad?, en esta iniciativa que hemos tenido de Consemar Group. Y los invito también, Consemar Group, en apoyo de la Junta Directiva y de todo el personal que colaboramos internamente, ha tomado también la iniciativa de otorgar incluso en este periodo de tiempo descuentos especiales en nuestras capacitaciones online y virtuales, hasta de un 50% con el fin de aportar en el mercado, aparte de los webinars que tenemos desde el punto de vista gratuito, digamos, la oportunidad para muchos que estamos en casa por la situación mundial, la oportunidad de capacitarse en las diferentes áreas, en los diferentes temas que bien sean de su interés. Entonces, también ponemos a disposición esas capacitaciones que se están llevando a cabo, ya desde el punto de vista de certificaciones y certificados, y tenemos, por supuesto, estos temas de gran interés. Entonces, hoy nos acompaña el capitán Oscar Rodríguez. El capitán Oscar Rodríguez es capitán de altura, capitán de altura, 32 años, aparte de eso, abogado especialista en Derecho Marítimo Internacional, 32 años en la carrera profesional, primero como oficial y capitán de la Marina Mercante y posteriormente como abogado especialista en Derecho Marítimo Internacional. Como abogado especialista en Derecho Marítimo Internacional y teniendo como base sus 15 años servicio a bordo de buques, servicios a bordo de buques mercantes petroleros, se desempeña como consultor de las compañías petroleras en el área marítima a la orden de los departamentos de catering y contratos internacionales de utilización de buques petroleros. En los últimos 10 años ha participado en forma activa en la evaluación de riesgos para contratación y utilización de buques petroleros a través de inspecciones vetting, screening, de las condiciones físicas operacionales que garanticen la correcta navegabilidad de las embarcaciones. Por 15 años puso su conocimiento al servicio de la docencia y la investigación de universidades de prestigio en Venezuela. Entonces, bueno, gracias por este tiempo. Le damos la bienvenida, capitán. Voy a dejar de compartir pantalla para que comparta su pantalla del curso y del webinar del día de hoy.
Bueno, muchas gracias Jesús por la bienvenida y pues para no dar, digamos, más preámbulo, este, vamos a comenzar con con la presentación. Sin dejar bueno, de agradecer la concurrida asistencia de quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, Veo buenos amigos, por ahí vi a Roger Ríos, al doctor Pepe Sabatino, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, a la cual pues me honro en pertenecer. Y bueno, y así como otras distinguidas personas, afectos y personas muy allegadas. De modo que bueno, bienvenido. Disculpen la tardanza. Siempre en este tema tecnológico, yo creo que todos nos estamos acostumbrando digamos, a usarlos y evidentemente pues siempre da algunos tropiezos, al menos inicialmente, ¿no? Bien, bueno, vamos a hablar de un tema hoy interesante, en mi opinión, preocupante para el mundo entero. Eh, el cual pues vamos a intentar abordar en la mayoría digamos, de sus flancos, de sus tópicos, ¿no? Eh, eh, es suficientemente conocido por todos que, bueno, que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia el brote del virus chino. Yo me rehúso un poco a ponerle corona, ¿no? Pero bueno, como así le llaman, digamos, o hablaremos durante la presentación, durante el webinar del COVID-19. Ya han pasado casi 4 semanas y ya hoy son pocos los aspectos de la vida que en realidad no han sido afectados por esta situación. Los gobiernos han centrado su interés, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en mantener la salud de las poblaciones y bueno, y preservar la vida de sus ciudadanos. Pero la perspectiva económica es preocupante. La desaceleración de los mercados mundiales ha levantado las alarmas en, en puertas de, si se quiere, una recesión, eh, bueno, que también preocupa a todos, ¿no? Porque también de alguna forma puede traer consecuencias a, en general, ¿no? A la ciudadanía, a los diferentes países. Está repercutiendo eso en todo el mundo. El transporte marítimo, por formarse, transporta el 90% de las mercancías. Es el motor de la economía mundial y estamos en el ojo del huracán. Eh, la, la industria se está enfrentando a esta nueva realidad y hay una gran incertidumbre en realidad, ¿no? Y ante esa gran incertidumbre hay dos preguntas que quizá podemos hacernos. Una es si las acciones de los gobiernos y la cooperación internacional realmente logrará la efectividad que esperamos para frenar la propagación o la situación se deteriora aún más. Está eso en el aire, ¿no? Porque esto se ha ido pues expandiendo y hoy son más, como lo diré más adelante, más de 200 países que, que digamos que están atendiendo esta situación de emergencia, unos en mayor medida que otros, entre ellos España, donde vivo, y donde presto mis servicios a la industria marítima, pues estamos sumamente afectados. Somos los segundos de la lista después de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso sin entrar a discutir si China mintió o ocultó información con respecto al tema, ¿no? Pero en números francos, pues somos los segundos en la lista.
El segundo punto es, bueno, ¿cómo afectará esto a la industria marítima en general y al transporte marítimo petrolero en particular a corto y mediano plazo? Entonces, se inicia, el problema se inicia en China, como ya sabemos, y de allí el nombre del virus chino. Siendo China el mayor importador de petróleo del mundo. China importa alrededor del 10% de la producción mundial de crudo. Y ese es uno, ante el mercado petrolero, ese es uno de los problemas principales. Para que tengan una idea, para el diciembre del año 2019, China importó en promedio 10.78 millones de barriles de petróleo por día. Estamos hablando de 45.76 millones de toneladas, para que tengan una idea. Esto es un promedio dio un promedio para el 2019 de 10.12 millones de barriles diarios, ¿ok? En el 2019. En total, un consumo de 506 millones de toneladas, que fue, dicho sea de paso, un 9.5% superior al promedio de consumo del año 2018. De modo que llevaba un consumo galopante. Sin embargo, para febrero del 2020, en diciembre comienza el brote a principios de enero del virus chino. Y ya para febrero, China había reducido su importación de crudo en 3 millones de barriles por día. ¿Ok? Lo cual, por supuesto, causa un impacto importante a la demanda de crudo a nivel internacional. Las importaciones desde China, desde América Latina, están técnicamente detenidas y las importaciones desde África Occidental están, digamos, en su mínima expresión. Como les comentaba, hoy más de 200 países están afectados por la pandemia, lo cual genera pues una caída de la demanda del crudo también a nivel mundial, como ya veremos algunas estadísticas y algunos números. Hay otros factores que se esperaban que fuesen positivos para el mercado petrolero, tales como las tensiones en el Medio Oriente y la solución a esas tensiones, de la cual también conversaremos un poco más en detalle, y el tema del combustible bajo en azufre, el famoso IMO 2020, que se suponía que iba a repercutir en positivo a los mercados petroleros, pues esto han quedado atrás con el efecto del COVID-19. De modo que, bueno, esto ha sido para el mercado petrolero, en principio, porque luego, digamos, aguas abajo y lo que son químicos y sus derivados han tenido un repunte, pero para el mercado petrolero en sí, pues ha sido un verdadero desastre. Los precios del crudo han sido afectados en forma importante por la oferta y la demanda, ¿no? Hay un desplome del precio FOB del crudo Brent y de los otros crudos referenciales, tales como el West Texas y otros, que nos colocan hoy día, para esta tarde, el crudo Brent en 33.07. Hay un promedio, el promedio del crudo Brent para el mes de marzo, fue de 32.2 dólares el barril, cuando en enero había estado en 63.83 dólares el barril. Esto, bueno, estamos hablando de casi el 50% por debajo en 2 meses. Ese desplome, por supuesto, afecta en forma directa los fletes marítimos, como no puede ser de otra forma, ¿no? Fíjense que podemos hacer una comparación, ¿ok?
de la demanda del crudo en función al coronavirus, y ahí lo pueden ver en pantalla. Esto es una demanda año tras año, digamos la comparación de la demanda año tras año, es decir, en su mismo periodo, un año atrás, y fíjense cómo a partir del primer trimestre del 2020 y en adelante, estamos ya entrando en el segundo trimestre, ya digamos a partir del segundo trimestre del 2020, son proyecciones que hay. Fíjense cómo se ha ido afectando en forma importante la demanda de crudo a nivel internacional. ¿Okay? Ahí tenemos en amarillo resaltado la demanda que se le hace a países que no son parte de la OPEP, y en azul la demanda que se le hace a los países que son parte de la OPEP. Yo les conversaba hace un rato bueno, que también las tensiones en el Medio Oriente han influido en forma... Se esperaba que influyeran en forma positiva porque, de hecho, el crudo Brent, que dicho sea de paso, me devuelvo un poco a la lámina, dicho sea de paso, como lo pueden ver acá, venía en picada, y desde la semana pasada hubo un realce del precio. La semana pasada decía yo en una entrevista que le rendí a la doctora María Gracia Blanco bueno, que estábamos cerrando en $25 el barril, $26 el barril. Tuvo un repunte hacia el final de la semana pasada, que llegó a los $36 el barril, que subió casi $10 por barril el crudo. Y se debió a unas declaraciones del presidente Trump cuando dice que, bueno, que el ministro petrolero ruso y el OPEP iban a tener una reunión el día de hoy. Esa reunión no se dio. Y como está tan sensible el tema del mercado petrolero, pues enseguida el crudo Brent ha bajado hoy alrededor del 5% su precio. Pues entonces hay como un variopinto de cosas. La intención de la reunión de Rusia con la OPEP, lo que persigue es fundamentalmente tratar de que haya un recorte en la demanda, en la oferta petrolera, un recorte en la producción, donde se le pedía a los países que no son de la OPEP, y específicamente a Rusia, que bajara su producción en 500.000 barriles diarios, y la OPEP iba a bajar la producción en 1 millón de barriles diarios. De modo que, bueno, se estimaba un recorte de la oferta en 1.5 millones de barriles diarios, pero al no darse la reunión, evidentemente, pues el crudo se desploma. Rusia tiene sus razones de alguna forma comerciales, ¿no? Para evitar que este tipo de cosas ocurran, de que estos recortes ocurran. Lo que no quiere Rusia es que digamos que otros aprovechen la baja productividad o la baja producción que ellos han alcanzado, o que ellos pudieran hacer a partir de esta reunión. Y es el caso específico, por ejemplo, de los Estados Unidos, que se han ido convirtiendo en un exportador importante. De hecho, para el año pasado Estados Unidos ya estaba enviando a China alrededor de 940.000 barriles diarios. No es poca cosa. Y bueno, y Rusia lo que quiere es de alguna forma trancarle el juego a los Estados Unidos y no darle la oportunidad para que Estados Unidos aproveche esa baja producción. Entonces está difícil en realidad que ellos lleguen a un acuerdo, y eso sumado al impacto del coronavirus, pues es lo que trae como consecuencia una baja importante del crudo, del precio del crudo para el día de hoy. O sea, esto está ocurriendo en este momento. Y bueno, y así lo vemos en las proyecciones. Hay una organización digamos de mucho prestigio, que es la Maritime Strategies International, MSI,
y que ellos proyectan bueno, que para este segundo trimestre del 2020, pues la demanda de crudo va a ser muy inferior incluso a la del primer trimestre y que sobre todo afectando a los países de la OPEP y que en todo caso comenzará a haber un repunte, comenzando por los países no OPEP, para el cuarto trimestre del 2020. De modo que tenemos un año desde el punto de vista petrolero bastante complicado, bastante difícil y que también está afectando el mercado del transporte marítimo. Aquí está un poco la comparación de los precios y un poco también la comparación oferta versus demanda, y lo que normalmente ocurre en estos casos, como lo pueden ver acá en la gráfica, entre el primero y el tercer trimestre del 2020, y es que los precios pues están bastante bajos y por consiguiente el superávit o la oferta, no la oferta propiamente dicho, el superávit, el almacenamiento está pues bastante elevado. Y es lo que tiende a ocurrir en estos casos. ¿Por qué? Porque pues al estar los precios muy bajos, se da una condición que ya la vamos a explicar un poco mejor, que es la condición del contango marítimo. Entonces, un mercado que entra en contango, evidentemente, pues la diferencia entre el superávit, lo que las reservas y los precios, pues es abismal. Básicamente, y como es lógico, porque pues si yo tengo la leve sospecha de que a futuro mi commodity va a tener un mayor precio, pues no lo vendo ahorita, voy a esperar a que tenga un mejor precio a futuro. Y entonces, pues allí se abre una oportunidad para yo almacenar el crudo en alguna parte hasta que tenga un mejor precio. Es decir, hay una expectativa de precio a futuro un poco mayor al precio en cash actual, ¿no? Entonces, esa condición de contango marítimo, como la pueden ver en la curva negra, ahí lo ven, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses más tarde, se espera que el precio sea superior, ¿no? Y en virtud de eso, como el petróleo, el crudo, es un mercado que trabaja en función del futuro, del precio a futuro, pues normalmente cuando hay una condición de contango, es decir, que como ya lo comenté, que hay un precio o se espera un precio superior a futuro, entonces simplemente el trader o el comerciante de petróleo, quien lo compra, prefiere almacenarlo y esperar a que ese futuro llegue. Es el comportamiento totalmente inverso al mercado normal. Que el mercado normal, que se conoce como backwardation en crudo, para efectos del crudo, es más bien, digamos, siempre espera un precio inferior a futuro. De modo que, pues, eso le da dinamismo a la compra-venta y pues quien compra o quien comercializa con el crudo, pues trata de comprarlo y venderlo en el menor tiempo posible y evita el storage, porque además el storage trae algunas consecuencias que son importantes desde el punto de vista de la operatividad y del mercado de los seguros. Entonces, esta es la situación en la que estamos ahorita. Estamos en una situación de contango para efectos de crudo y pues los comerciantes de crudo están prefiriendo entonces almacenarlo para tener un mejor precio a futuro. De otra manera tendrían incluso pérdidas. Pues, o sea, es un tema fundamentalmente de negocio. ¿Okay? Fíjense, aquí está otro ejemplo. Fíjense la proyección del Brent en
mercado de contango, que en cash está en la segunda columna, donde dice last. En cash está en 34.65 y vemos cómo se espera para febrero del año 2024 que esté a 45.69. Eso en una escala, digamos, si se quiere, moderada, ¿no? Sin ser muy optimista. Pero evidentemente, si usted compra hoy día el crudo a 34.65, pues y tiene la garantía o la certeza o cierta investigación de mercado que le dice que para el año próximo ese crudo va a estar en $42 el barril, y que usted se puede ganar $8 por barril, pues simplemente usted espera que tenga un precio mejor. Eso es normal que ocurra y lo haría usted y seguramente lo haría yo también y quien tenga la posibilidad de hacerlo. ¿Ok? Fíjense cómo han ido mermando entonces los precios esto afecta a otros rubros. Al bajar el precio del crudo, por supuesto, baja el precio también de los búnker. Y fíjense cómo el crudo que ha ido dando pues su baja, esto está en dólares por toneladas, el Marine Gasoil está también bajando en forma importante y los fulanos low sulfur, ¿ok? El high sulfur es el amarillo, está por debajo de los $200 la tonelada hoy día. Y el very low sulfur, que ahí se proyecta alrededor de $300 la tonelada, pues digamos, hay posibilidades de si la OPEP y Rusia no llegan a un acuerdo, pues que baje aún más el precio. De modo que la proyección del precio hasta el 2022, como lo ven, incluso de los búnker, que es algo que afecta en forma importante y directa, no solo el mercado de transporte marítimo petrolero, cualquier mercado de transporte marítimo, bulk carrier, contenedores, etc. Pues lo afecta, si se quiere, en positivo, porque desde el punto de vista de la incidencia del precio del combustible sobre el costo de los fletes. Entonces, bueno, es, digamos, una situación que se presenta allí. Fíjense cómo estuvo después de la crisis del 2008, se disparó en forma importante. Luego, cuando había la expectativa del IMO 2020, pues subieron un poco, pero lo que no esperábamos es que con el IMO 2020 viniera el COVID-19. Como un mercado vulnerable, los fletes también se afectan, por supuesto. Si vemos los índices de Time Charter del Báltico, vemos cómo, pues a pesar de que han habido sus picos, sobre todo para buques VLCC, pues la tendencia hoy día, y específicamente para buques de crudo, tiende a la baja. ¿Ok? Digamos, para buques que estén certificados, que estén, digamos, que tengan aún una vida útil, una expectativa de vida importante, que tengan garantía de buque seguro, etcétera. Porque, bueno, esto también hay que decirlo, y abre las puertas a otro tipo de buques, y son los buques que están en la IOP. Los buques que están en la IOP aprovechan la oportunidad entonces de, digamos, salir al mercado y ofrecerse como storage flotante. Y eso da respuesta a la primera pregunta que está en pantalla. ¿Dónde guardan los comerciantes el petróleo, el crudo, mientras tanto? O sea, lo compré, estoy en un mercado de contango, ¿dónde lo pongo? Entonces, allí es donde salen a la palestra, de nuevo, los buques que han estado en la IOP, ¿ok? Y se ofertan a los comerciantes para, digamos, servir de storage flotante
mientras dura la contingencia. La otra pregunta es si la compra del petróleo en virtud de los futuros contratos requiere que el comerciante obtenga una financiación de bancos o cualquier otra institución. Valdría la pena preguntar si esos comerciantes y esos financieros conocen los riesgos que están asociados al o con el almacenamiento a largo plazo del crudo en el mar. ¿Ok? Para que tengan una idea de cuánto ha bajado el precio de los fletes, más que el precio de los fletes, la demanda de buques de crudo. Les pongo el ejemplo solamente de China. Fíjense que China venía hasta prácticamente principios, mediados de enero, ¿okay? Antes la situación del virus chino, con una utilización, esto es un indicador bien interesante, que son billones de toneladas de peso muerto por millas náuticas. China venía utilizando 3 millones de billones de toneladas de peso muerto por milla náutica en cuanto al cálculo del flete. Hoy día, pues eso tiende a cero. Estamos hablando que está alrededor de 0.2 billones de toneladas de peso muerto por milla náutica. Entonces, bueno, evidentemente, si no hay quien utilice el buque, pues los fletes tienden a bajar como para dar la oportunidad de que me utilicen el mejor postor. Así están las cosas, ¿no? Les hablaba de la reactivación entonces de buques en la IOP, ¿ok? Eso es una consecuencia natural, como no puede ser de otra forma, de un mercado de contango, ¿ok? Ahora, esa reactivación de buques en la IOP, por supuesto, trae una consecuencia tanto a los comerciantes y financiadores como al seguro de carga, como al seguro de casco y maquinaria, como a los clubes de P&I. ¿Ok? En cuanto a los comerciantes y financiadores, aunque pudiera ser cierto que la responsabilidad después de un evento de contaminación recae sobre el armador del buque, según el CLC, el Convenio de Responsabilidad Civil ante Derrames de Hidrocarburos, debemos recordar que en algunas jurisdicciones esto no opera de la misma forma. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América o de Norteamérica, donde las leyes de responsabilidad de petróleo marino son un poco diferentes, si hay un derrame, tanto los comerciantes de petróleo como los financieros no pudieran no escapar a las acciones legales. Al menos pueden incurrir en costos de defensa y tal vez incluso en costos de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que optan? ¿Por dónde optan? ¿Qué medida toma los traders y los comerciantes y sus financiadores? Bueno, se aseguran, ¿ok? Buscan entonces la cobertura de seguro por responsabilidad civil como operador petrolero. En cuanto al seguro de carga, hay que tener en cuenta lo siguiente. El petróleo no es un líquido homogéneo, ¿ok? El petróleo es una mezcla, el crudo es una mezcla de diferentes componentes que, bueno, que están en suspensión. Cuando el crudo tiene mucho tiempo almacenado, ocurre una decantación del producto. Entonces, digamos, los componentes más pesados se van sedimentando y los componentes más ligeros van, digamos, subiendo dentro del tanque de carga. Sin dejar de comentar, que me parece importante, que también hay desprendimientos de vapores y que esos vapores pudiesen de alguna forma pues salir al
al medio ambiente como una emisión, si se quiere, a través de las válvulas de presión vacío de los tanques o, bueno, o simplemente a través de pequeñas fugas, si se puede decir, por los orificios o por las tapas de estos tanques, ¿no? Recordemos que son buques en la IOP que no están en óptimas condiciones. Habría que preguntarse incluso si están asegurados, ¿ok? Y cuál es su condición de certificación y todo aquello. Si muchos de ellos tienen la clase suspendida, la sociedad clasificadora ha suspendido su certificado y pues esto no da una garantía, si se quiere, de que la carga se vaya a mantener en forma tal como se recibió. Esto, por supuesto, cuando intentan luego descargar, supongamos se levanta la condición de contango o simplemente, bueno, conseguí un mejor precio de como lo compré, lo vendí para no dejarlos más tiempo, pero ha transcurrido 1 o 2 o 3 meses. Es posible que cuando ese buque descargue o le descargue a otro buque, las cantidades o la calidad de la carga no sean las mismas. Puede ser que la calidad haya sido alterada por esta estratificación del crudo y pudiera ser que las cantidades, pues quedan sedimentos en el buque que sirvió de madre o de nodriza, quedan sedimentos que no van a, pues son imbombeables, ¿ok? Y las cantidades del BL pudieran no ser las mismas que las cantidades que almacené o que logró el buque descargar. Esa diferencia de carga, pues evidentemente, digamos, se pelea ante el seguro y los seguros deben estar conscientes de que esto puede ocurrir y que pueden ser afectados por esta situación. El otro tema que tenemos es o donde puede haber afectación es el seguro de casco y maquinaria. Muchos de estos buques tienen mucho tiempo fondeados, algunos de ellos como están en la foto allí amadrinados, y es posible que la estructura o el mantenimiento no sea el adecuado. Algunos de ellos, como comentaba, pudieran no estar bajo una sociedad clasificadora y pues eso de alguna manera pudiera ser indicio de malas condiciones del motor principal, de los generadores eléctricos o incluso de la estructura de los tanques que pudieran haber sido objeto de corrosión durante el tiempo que estuvo estos buques allí esperando bien una carga, bien que hubiese un mercado como este, o bien esperando su tiempo para ser vendidos como chatarra. Entonces, pues también es un riesgo. Las máquinas de los buques no están hechas para estar parados mucho tiempo. Hay un mantenimiento de carácter preventivo, de carácter preventivo que se le hace a los motores y que cuando los buques están en estas condiciones, generalmente pues no se hace. Y al no hacerse, pues hay un riesgo también para quien arriende este tipo de embarcaciones o chartee este tipo de embarcaciones en lo que respecta al seguro de casco y maquinaria. Si el buque no está asegurado o no está clasificado, pues es un tema que hay que siempre evaluar, y los seguros evidentemente tienen que considerar si bueno, cuál es la condición estructural, siempre una buena inspección previa al aseguramiento del buque, tanto por casco como por maquinaria, es bienvenida. En cuanto a los clubes de protección e indemnización, los clubes pudieran considerar el
el empleo de tanqueros, comunidades de almacenamiento flotantes como un cambio en lo que es la representación del buque, en lo que es la información, ¿no? De modo que los clubes, bueno, tendrán que analizar si es necesario imponer nuevas primas o términos o deducibles y tienen que tener en cuenta que también puede haber problemas de gestión de riesgo que deben discutirse con el armador. Si bien a primera vista pudiera considerarse que por el hecho de hacer menos viajes hay menos riesgo, pues todo lo que ya comenté, sobre todo en seguro de carga, casco, maquinaria, pues aplica. Los intereses de responsabilidad por carga debido al déficit sería una preocupación en mi criterio que es importante, y la exposición de riesgos evidentemente pues aumenta en función al tiempo que esta carga va a estar a bordo de estos buques que son storage, ¿ok? Además de la responsabilidad de algunas jurisdicciones donde, como bien lo saben los que están en ese mercado de seguros de P&I, los operadores o los armadores pudiesen ser sancionados con multas sobre todo a nivel de aduana, por déficit de carga, debido a que, bueno, los inbombeables que comentaba, pero si el BL y la cantidad no coinciden, pues hay un déficit y ese déficit pudiera generar algún tema de multa o algo por el estilo. También hay que considerar la responsabilidad de la contaminación, ¿ok? Que estos buques que, pues, su condición estructural probablemente, a lo mejor no todos ellos, por eso siempre una inspección previa es importante, pero algunos de ellos pudieran, digamos, su estructura no ser la más consona. Además que dónde lo van a fondear es un tema importante. Si va a estar de repente algunos sitios donde haya mal tiempo, donde predominen situaciones de viento o temporales que puedan poner en riesgo la estructura, tal como ya la industria yo creo que ha aprendido suficiente de este tipo de cosas con el Prestige y algunos otros. Bueno, pudiera por supuesto verse afectado con la consecuente, incluso con el consecuente evento de contaminación, sin dejar a un lado también, digamos, posibles colisiones, abordajes, dependiendo del sitio que se escoja para el fondeo. También hay que considerar que muchas veces la próxima o la descarga de estos buques storage sea bajo la denominación del chip to chip. Y el chip to chip, el lightering, pues tiene unos riesgos asociados bastante considerables, muy elevados, y que pudiesen afectar en forma importante la seguridad de las operaciones durante esta transferencia de carga. Entonces, situaciones como abordajes, colisión y más todo lo que ya he mencionado, pues son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Los fletadores también de las embarcaciones, pues hay que tenerlo claro, a menudo pudiesen poseer el petróleo hasta un momento determinado, pero pudiese darse el caso donde los fletadores de las embarcaciones no tengan el derecho de propiedad sobre el petróleo almacenado en estas embarcaciones. En tales situaciones, el fletador actúa entonces como un intermediario entre el propietario del buque y el propietario de la carga. Eso pudiendo encontrar allí también algunas responsabilidades, ¿ok? Tanto de cara al armador como de cara a los propietarios,
y si la carga sufre o si el buque sufre, pues los fletadores se van a ver también afectados. De modo que ellos también tendrán que recurrir al mercado de seguros de ser el caso, ¿no? Bueno, de modo que en resumen, esta lámina es importante y sobre todo lo que se ha dicho porque yo considero que el mercado de seguros es uno de los más afectados en esta situación porque, bueno, salen los buques que, digamos, de más obsolescencia, eso trae sus riesgos y como riesgo, pues hay que tratar de cubrirlo a través de posiblemente primas mayores o, digamos, algunas otras medidas de carácter de seguridad. ¿Qué otras implicaciones trae esta situación del COVID-19? Y ahí vamos a pasearnos por algunos aspectos de carácter jurídico que puedan ser considerables, ¿ok? Y en principio, bueno, pudiésemos preguntarnos cuál ha sido la respuesta de la industria marítima a la pandemia del COVID-19. Por un lado, bueno, hay unas medidas importantes que han sido adoptadas por las autoridades locales, otras medidas que a sugerencia y siguiendo algunos protocolos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Marítima Internacional y algunas otras organizaciones consultivas de la OMI, tales como Intertanco, la Cámara Internacional de Armadores, incluso para efectos de tripulación la ITF, pues en función a ellos los armadores han ido también adoptando una cantidad de medidas que son importantes, ¿no? Hay en este momento restricción para los tripulantes para ir a tierra. Los tripulantes, por supuesto, sí hay. En la mayoría de los países me refiero. Y hay la prohibición de circulación o la restricción de circulación, pues los tripulantes también están de alguna forma sujetos a estas restricciones. Parte de las medidas que han ido tomando los armadores es, bueno, dotar a sus buques de equipos de protección personal y algunas medidas de higiene, las que conocemos también para nosotros: lávese las manos, lávese la cara, utilice máscara, utilice guantes. A mí me ha tocado en esta contingencia visitar en el mes que llevamos de pandemia 3 buques. Mañana voy a visitar el 4º. Y bueno, más o menos las medidas tanto de equipos de protección personal como de higiene son similares. Y bueno, y se están siguiendo con bastante rigurosidad, incluso en algunos de los buques, cuando el tercero entra a bordo, es decir, el inspector o cualquier otro, hacen chequeos de el estado de salud, al menos la temperatura, y hay una cantidad de preguntas que se responden en un cuestionario que normalmente los capitanes o los armadores pasan previamente, que se basa en si uno ha estado en algún país de riesgo en los últimos 21 días, si el tercero ha tenido algún síntoma como fiebre, tos, etc. Y bueno, también te toman la temperatura cuando llegas a bordo y verifican de que no excedas los 37 grados centígrados. En fin, ¿no? Valdría la pena preguntar, y yo creo que, bueno, la doctora Maite hizo un webinar hace poco, y valdría la pena preguntar si esas medidas son suficientes. Yo comentaba en alguna entrevista previa de que en realidad pues han sido muy pocos los buques que han declarado tener, al menos en esta área mediterráneo, costa oeste de Europa, han sido pocos los buques que han declarado, al menos los tanqueros, a nivel de tanqueros, que han declarado tener personal con alguna afección, ¿no? Más sin embargo, también es verdad que parte de las medidas que han tomado estos armadores es que no hay vacaciones para los tripulantes. Y les han pedido a los tripulantes quedarse al menos un par de meses más mientras baja. Es que además no se consiguen vuelos, no hay vuelos.
y muchas veces pues no hay cómo atender una situación de viaje. Incluso los que tienen también su documentación vencida o por vencerse, tripulantes me refiero, tampoco pueden acceder a la renovación de pasaportes o la renovación de credenciales marineras para poder embarcarse. Es una de las preocupaciones incluso a los armadores hoy día, ¿no? Que haya suficiente tripulación para dentro de 2 meses, cuando ya se venzan estas vacaciones de los que están a bordo y que probablemente ya tienen 6 más un periodo extendido de 2, pues puedan tener suficiente tripulación para poder renovar o relevar a la gente que está a bordo. Hay restricciones portuarias también para los buques y sus proveedores de servicios. Eso es importante, sobre todo a nivel de comida. Se ha hecho muy difícil y eso es algo que, bueno, los puertos, por supuesto, se cuidan incluso, no, mira, o sea, tratan de evitar el contacto de la gente de tierra con la gente de a bordo, pero no se puede perder de vista de que un buque necesita ser provisto de alimentación y de otras cantidades de servicios como basura, recolección de basura y algunos otros, ¿no? Incluso servicios técnicos. Eh, de hecho, estas inspecciones que se hacen a nivel estatutario de la sociedad clasificadora digamos, garantizar de que el buque opera en forma segura, se han visto limitadas. También porque las sociedades clasificadoras no tienen inspectores en todos los puertos, hay restricciones de viaje y, bueno, acá las sociedades clasificadoras lo que han optado es por extender, si es posible extender, los certificados estatutarios por 3 meses hasta su máxima fecha. Y si no se puede, porque por convenio o por la naturaleza del certificado no se puede extender la certificación, entonces las sociedades clasificadoras están aplicando la cláusula de fuerza mayor para que los buques entonces se desvíen y hagan un viaje a algún puerto donde estos puedan ser atendidos. Eso ha sido una de las soluciones. La otra solución que me ha parecido bien interesante con esto de la tecnología es las inspecciones utilizando mecanismos tecnológicos como los drones. Esto también pues se ha puesto en práctica, está en boga, ha sido interesante y yo creo que entonces esto está abriendo las puertas a una nueva tendencia que ya había nacido, pero que no estaba tan desarrollada como pudiera desarrollarse a partir de este momento. A nivel de las inspecciones vetting también, o SINF, y entiendo que el CDI, el Chemical Distribution Institute, que son los dos organismos o instituciones, organizaciones que hacen este tipo de inspecciones comerciales para garantizar, en el caso de OSINF, a los oil majors y en el caso del CDI también a los oil majors de quimiqueros y gaseros, de que los buques pues cumplen con todo el criterio que entra dentro del concepto de navegabilidad del buque, desde el punto de vista del buque, pues han tenido a requerimiento de CDI y OSINF que flexibilizarse, tanto las oil major y pues todo los terminales, etcétera, porque pues también los inspectores vetting tienen restricciones de viaje y pues si no hay dificultad de atender a los buques en cualquier puerto. En algunos puertos pues hay inspectores designados y esos inspectores designados han atendido entonces, o pueden atender, están en la capacidad de atender a los buques si así lo necesitan. Pero OSINF, incluso todo lo que ha sido cursos de formación y refrescamiento para sus inspectores, incluso auditorías para sus inspectores, de alguna forma suspendió todo como mínimo hasta finales de año.
que es como ven, en función incluso de las gráficas que hemos visto, que se estima que la economía petrolera y todo lo que lo rodea de alguna forma se recupere. Hay preocupaciones de la industria con respecto al transporte marítimo, por supuesto, muchas. Demoras portuarias, cierres de puertos, preocupación por cierres de puertos, terminales, astilleros, preocupación por cuarentena de tripulaciones, aunque les decía que se habían dado en pocos casos, pues se han dado en uno que otro, y eso causa una situación de riesgos al negocio. Dificultades en la emisión y recepción de documentos, caída de la demanda, como ya lo hemos visto, afectación de la cadena logística comercial, y eso trae de alguna manera, pues, da pie a plantearse algunas situaciones como cláusulas, por ejemplo, de fuerza mayor, o una situación de frustración del contrato, dada la interrupción del negocio o dada incluso la insolvencia propia o de la contraparte, cualquiera que sean las partes que están digamos, llevando a cabo este negocio. Hay preocupación si hay garantía, si el puerto se muestra como un puerto seguro. Habría que analizar cuál es la definición de puerto seguro y si entramos dentro de ella. Cláusulas de enfermedades epidémicas o contagiosas que van relacionados con la fuerza mayor y, como les comentaba, la disponibilidad de las tripulaciones. De modo que, bueno, yéndonos por etapas, hay potenciales efectos de esta situación, ¿no? El primer efecto son las restricciones actuales de las cuales hemos conversado. ¿Ok? Es decir, hay restricciones portuarias, restricciones a bordo, se han tomado algunas medidas, se está evaluando prácticamente a diario. Todos los días sale una noticia que tiene que ver con este tema. ¿Ok? Y la segunda etapa es, bueno, ¿qué tanto me afecta esto al negocio marítimo? ¿Hasta dónde puede haber una disrupción del negocio marítimo? Un quebrantamiento del negocio. Un quebrantamiento del negocio que me pueda llevar incluso a la insolvencia de las partes y a la imposibilidad de cumplir con el contrato que esté establecido. Hasta ahora no se ha llegado hasta ahí, pero hay que planteárselo, porque si y me devuelvo a la primera pregunta o al primer planteamiento sobre la efectividad de las medidas que han estado tomando los estados, ¿no? Entonces, bueno, de esto agravarse pudiera llegar a la insolvencia de las partes, y es donde de alguna forma algunos actores de la industria marítima se preguntan, bueno, ¿y es posible que me apliquen una cláusula de fuerza mayor? Y hay que tenerlo como que muy claro, ¿no? En principio, su definición, una cláusula de fuerza mayor no es más que un medio por el cual las partes de un contrato asignan el riesgo de eventos imprevistos que puedan afectar negativamente la capacidad de una parte para dar cumplimiento a las obligaciones que están establecidas en ese contrato. Pero como las cosas no pueden ser tan ligeras, las cláusulas de fuerza mayor tienen unas implicaciones en principio. Por un lado, las consecuencias van a depender exactamente de lo que dice la cláusula. ¿Ok? Es decir, que tiene que estar como muy bien especificada en el contrato para poder determinar las consecuencias que fundamentalmente van en el orden de lo que dice la parte izquierda de la pantalla: suspensión de las obligaciones o extensión del tiempo para el cumplimiento del contrato, o la cancelación del contrato en forma total o en forma parcial, según sea el caso. Ahora, no puede ser implícito, ¿ok? La cláusula de fuerza mayor surge únicamente sobre las bases que están establecidas en las disposiciones que se incluyen en los contratos. Y como tal, no existe una cláusula estándar, por supuesto, ¿ok?
y estas pueden variar de un contrato a otro. El efecto, como ya lo comentaba, es liberar a una de las partes del cumplimiento de sus obligaciones, bien sea en forma total o en forma parcial, pero esto sigue a eventos que están previamente definidos. ¿Ok? Y ahí cabe un planteamiento. Si la demora y la interrupción resultantes del COVID-19 es un evento de fuerza mayor, al final del día va a depender de la redacción particular de un contrato y no de la intención de las partes. Una cláusula típica de fuerza mayor no excusa el incumplimiento intencional, no excusa la negligencia y no excusa los cambios en unas circunstancias económicas. Entonces, la jurisprudencia o los criterios jurisprudenciales han sido muy claros, ¿ok? La jurisprudencia internacional ha remarcado que una cláusula de fuerza mayor por lo general requiere que la parte que incumple demuestre sus esfuerzos razonables para poder prevenir o al menos mitigar los esfuerzos de la fuerza mayor, los efectos de la fuerza mayor. Entonces, cualquier cláusula contractual que incluya términos tales como eventos que vayan más allá del control de la parte relevante, solo podría ser invocada si todos los pasos razonables hubieran sido tomados por dicha parte para mitigar sus resultados. ¿Y cuáles son esos pasos? Primero, que haya ocurrido un evento de fuerza mayor que está bajo o fuera de su control. ¿Ok? Que el cumplimiento del contrato haya sido impedido, obstaculizado o retrasado. En algunos casos piden una conexión de causalidad. Yo diría que en la mayoría de los casos se pide una conexión de causalidad. Pruebas evidentes de que hay de que no se ha podido cumplir porque la parte ha sido impedida, obstaculizada o retrasada. También otro de los pasos, el cuarto paso, es que se hayan tomado valga la redundancia, todos los pasos necesarios para mitigar el evento, sus consecuencias. Y algo muy importante, que es un tema más procesal que otra cosa, que se haya cumplido con el requerimiento del notice. ¿Ok? Y ese notice, ese aviso, debe darse 10 días consecutivos a partir de que el evento surja. Entonces, bueno, si se dan todos esos pasos y está bien especificado en el contrato, entonces pudiera quizá un tribunal considerar las cláusulas de fuerza mayor como una base para el incumplimiento de un contrato. Esto no es nuevo. Recordemos que en el 2015 hubo el brote de ébola, ¿ok? Y ya Vinco había desarrollado una cláusula para enfermedades infectocontagiosas, ¿ok? Para los contratos de fletamento, pero es una cláusula que tiene un target, un umbral bastante alto. Entonces, solo se activa en las situaciones, y así mismo lo expone la cláusula, en las situaciones más graves que presenten un peligro real y significativo para la embarcación y su tripulación. Entonces, en mi criterio jurídico y técnico, pues esta situación se da en situaciones, por ejemplo, de cuarentena. Pudiera evocarse la cláusula de fuerza mayor, pero si los operadores han tomado las medidas de precaución recomendadas por los organismos que ya hemos citado, pues seguramente el buque va a poder cumplir y no hay una situación, no se va a generar una situación de incumplimiento del contrato. Otra de las cosas que se ha ido planteando jurídicamente es el tema de la frustración de los contratos. En una frustración de contratos, si esto surte efecto y tiene éxito, las partes pudieran recuperar las cantidades que han pagado en virtud de dicho contrato antes de que el contrato se frustrara, menos aquellos gastos en los que ha incurrido la otra parte. ¿Ok?
hay que tener en cuenta que cuando se frustra un contrato, se termina inmediatamente el mismo y las partes quedan eximidas de sus obligaciones. ¿Ok? Para que un contrato de fletamento se vea frustrado, la demora o la interrupción deben ser tan radicales que el cumplimiento, en principio debe haber una imposibilidad, pero en caso de que esa imposibilidad no sea tal, sino que haya un pseudo cumplimiento, ese cumplimiento es realmente diferente a lo que se esperaba en el contrato inicial. Entonces, el contrato previo pues queda evidentemente frustrado. En mi criterio, yo considero que actualmente es muy poco probable que el impacto del COVID-19 genere una frustración de contrato. O no en función a lo que ha establecido la jurisprudencia, al menos la jurisprudencia británica, pues yo lo veo bien alejado a que se pueda alegar una frustración de contratos en estos casos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la frustración de contrato no aplica cuando el evento de frustración es previsible, ¿ok? Y ha sido contemplado en una cláusula de fuerza mayor. Si lo contemplaron en una cláusula de fuerza mayor es porque era probable, era previsible y está en la cláusula de fuerza mayor, ¿ok? O cuando existe un método alternativo de cumplimiento. Si no te puedo cumplir por esta vía, pero te puedo cumplir por otra, no va en el buque A, pero va en el buque B, la carga, entonces ahí no hay una frustración de contrato. Tampoco se da cuando se trata de que el cumplimiento del contrato no, es que es más oneroso. Entonces, como me cuesta más, el contrato no se cumple. No, ahí no hay frustración de contrato. Y cuando el cambio en las condiciones económicas es inesperado, pero no imprevisible, tampoco hay frustración de contrato. Entonces yo veo la frustración de contrato como bastante forzada para poderla plantear ante una situación como el COVID-19, ¿no? Los supuestos sobre los que opera la frustración de contrato son la indisponibilidad temporal o el imposible modo de cumplimiento o una falla de un elemento específico que sea esencial para el cumplimiento o una situación de ilegalidad donde pues definitivamente no puede llevarse a cabo el cumplimiento del contrato. Esas son las situaciones o los 4 supuestos de hecho que pudieran generar o a través del cual se pudiera evocar una frustración de contrato. También se ha planteado por allí el tema del puerto seguro. Y yo también lo veo un poco forzado, aunque pudieran cambiar los criterios técnicos, doctrinales y jurisprudenciales al respecto. Pero hay que tener en cuenta que la jurisprudencia británica define al puerto seguro, esta definición de este criterio de puerto seguro, como un puerto, o lo define de esta forma: un puerto no estará seguro a menos que en el periodo de tiempo relevante el barco en particular no pueda alcanzarlo, usarlo y regresar de él sin, en ausencia de alguna ocurrencia normal, estar expuesto a un peligro que no puede evitarse con una buena navegación y marinería. De modo que si nos basamos en este concepto, la seguridad de un puerto generalmente está relacionada con sus características físicas y la amenaza que éstas puedan representar para el buque o su carga. La amenaza de una enfermedad contagiosa puede, en principio, hacer que un puerto sea inseguro. Sin embargo, mientras que se puede evitar cualquier riesgo para la tripulación tomando estas precauciones razonables de las que ya hemos hablado, es poco probable que la epidemia del COVID-19 haga que un puerto sea legalmente inseguro. Yo no lo creo. ¿Pudiese cambiar el criterio a futuro? Pudiese cambiar. Pero de momento, pues no, creo que las medidas han estado, pues, quizás a lo mejor con un poco lentas, pero digamos han sido contundentes en muchos de los países y tanto es así que pues que están surtiendo su efecto. ¿Ok? Entonces, bueno, eso un poco era lo que quería compartir con ustedes
creo pues que me pasé por todos los temas de las preguntas que habían hecho y me gustaría pues darles la oportunidad a Jesús, si alguien tiene alguna pregunta adicional, pues que pueda hacerla, liberar los micrófonos y con gusto pues yo trataré de responder en la medida del tiempo que tú tengas dispuesto. Oscar, ¿cómo estás? Héctor por acá, excelente presentación. Te damos las gracias por Consemar Group, por esta enriquecedora presentación, como siempre nos tienes acostumbrados. Estamos solicitando que, por favor, las preguntas y respuestas se realicen a través del chat para evitar un poco varias voces al mismo tiempo durante la presentación o el ciclo de preguntas y respuestas. Ah, bueno, muy Ya, bien. ¿Hay algunas hechas? sí, ya hay algunas preguntas por acá. Vamos a comenzar con las que yo veo, digamos, en el orden que las fueron realizando. Nos dice Salomón Álvarez, buenas tardes. Con la reducción de casos de COVID-19 en China, ¿se podría esperar en un corto plazo una reactivación de la demanda de crudo? Yo no lo veo tan rápido y tal como se presentó en una de las primeras láminas, los expertos coinciden en que una reactivación moderada puede darse a partir del cuarto trimestre del año. Es decir, después del mes de septiembre. Y esto tiene un sentido y es que si bien China se recupera, pues la demanda en otros países ha ido bajando en forma importante. Y bueno, está el juego de la oferta también, ahora con esto que les comentaba de la guerra no, de las tensiones en el Medio Oriente y países productores y de los países de la OPEP y Rusia. Entonces, bueno, esto está por verse, pero todo indica que no habrá una recuperación inmediata, sino a partir del mes de octubre. Interesante, gracias. Nos dice Aleska, ¿cómo manejarían la psicología de los tripulantes con féminas a bordo? Caramba, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Así es. escapa del tema, pero como yo creo, los armadores tendrán que considerar esto dentro de su gestión de riesgo. Y no porque las féminas sean un riesgo, sino que efectivamente pues el exceso de tiempo a bordo pudiera de alguna forma enturbiar el ambiente de trabajo. Y no, al final del día no solo con las féminas, sino que en líneas generales hay tripulantes que pudieran afectarse un poco más psicológicamente que otros después de una campaña de trabajo alta, elevada, ¿no? Y bueno, habrá que considerarse, va a depender de muchos factores, de los puertos que los buques están acostumbrados a visitar, de la posibilidad de transporte, de la posibilidad de conseguir un salvoconducto para que hagan los viajes y de la posibilidad de que pueda haber o no un desembarco. Entonces, bueno, no es una situación sencilla, hay que analizar cada caso en concreto y tratar de implantar las medidas que sean pues menos costosas, pero a su vez más efectivas. Claro, excelente. Nos dice el profesor Sabatino, ¿cómo ha sido la experiencia en España en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención impuestas por la autoridad, especialmente en lo que se refiere a su articulación con los privados actores del negocio marítimo? Repíteme la pregunta, Héctor, que me perdí. ¿Cómo ha sido la experiencia en España
en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención impuestas por la autoridad, especialmente en lo que se refiere a su articulación con los privados actores del negocio marítimo? Mira, ha sido primero de mucha consulta. Aquí funciona, se articula muy bien el sector público y el sector privado. Al menos en mi experiencia, lo que yo he visto tanto en el puerto de Huelva, los puertos que manejamos los privados, pues yo trabajo para una empresa privada que administra 3 puertos o 3 terminales, una monoboya y 2 terminales. Y siempre hay reuniones entre la administración y el privado para buscar la mejor solución y las soluciones que impacten menos al negocio marítimo, viéndolo como un todo. La administración, la autoridad portuaria está abierta permanentemente y eso no solo lo he escuchado también, que es la experiencia de Algeciras y la experiencia de Barcelona y la experiencia de Valencia. Siempre el privado es tenido en consideración. De hecho, en el caso específico mío, que trabajo para CEPSA, con la Compañía Española de Petróleo, pues nosotros no hemos parado en lo absoluto. La cantidad de buques viniendo acá, pues ha estado permanente, constante, siempre en un acercamiento y un feedback abierto con la autoridad portuaria, y pues ha habido una articulación, si se quiere, impecable, incluso con Sanidad Internacional y bueno, más bien son los privados, las normas que han establecido los privados van incluso por encima de los estándares, por supuesto, en cumplimiento con lo que ha dictaminado el gobierno nacional, pero todos los puertos, de hecho, tenemos credenciales de todos los trabajadores portuarios que así hayan sido considerados, tenemos credenciales de personal esencial y tenemos salvoconducto para transitar, ir a trabajar y venir del trabajo con todas las medidas de seguridad médicas, equipos de protección, máscaras, guantes, etcétera, que nos han sido suplidos. Y hasta ahora, pues en realidad no ha habido bajas, ni ha habido personal contagiado, ni mucho menos. Entonces, yo diría que ejemplar. Yo diría que ejemplar y pues bastante efectiva desde el punto de vista del negocio. Sí, al menos han tratado de no obstaculizar las actividades rutinarias y eso es importante. Sí, de hecho la lista de buques bueno, no para, ¿no? Es suficientemente larga y no han parado los prácticos, no han parado los puertos, los buques siguen cargando y descargando. Lo que se ha movido, por supuesto, es la oferta y la demanda. Pues a lo mejor menos crudo y más base para detergentes o para alcoholes para desinfectación de manos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ha ido cambiando un poco la demanda y la oferta, pero los buques pues siguen viniendo, siguen trabajando y con todas las medidas de control establecidas, pero el mercado sigue abierto. Qué bueno. Nos pregunta Enrique Lozano. La OMI realizó una declaración la semana pasada exhortando a los gobiernos a considerar a los trabajadores marítimos, la tripulación, como esenciales y claves ante la pandemia y por lo tanto, entre otras cosas, considerarlos en un apartado para poder relevarlos de vacaciones y repatriarlos. ¿Cuál es su opinión? Sí, eso es una verdad. Y porque bueno, mira, por primera vez me dio mucha gracia porque no solo salió la declaración de la OMI, sino que salió una declaración conjunta de la Cámara Internacional de Armadores con la ITF. Sí. Lo cual me dio mucha gracia porque es el sindicato con el patrono, ¿no? Exacto. Exhortando a lo mismo y así ha sido considerado. ¿Qué es lo que quieren evitar los armadores? ¿Y qué se está intentando hacer? Bueno, tratar de minimizar el riesgo, de contagio y tratar de que
digamos, el tripulante hasta donde puede esperar estar a bordo, esté a bordo. Porque es que no es solo el tema de ser considerado personal esencial y que pueda irse. Te doy el salvoconducto y ¿cómo te vas? Si de repente el medio de transporte más óptimo no lo tenemos. Ojo, si hay vuelos, no es que no hay vuelos, están reducidos, desinfectan los aviones, al menos aquí en Europa, digamos, de 4 vuelos a lo mejor quedó 1 a la semana, por decirte algo, ¿no? Y eso lo están aprovechando. De hecho, de Málaga, la semana antepasada que visité un buque, el capitán acababa de embarcar, hacía una semana, y algunos otros tripulantes. De modo que, bueno, la posibilidad de embarcar y desembarcar está. Lo que no hay es disponibilidad de transporte. Y yo creo que esa consideración se está dando si solo si haya la posibilidad de repatriar en forma segura al tripulante. Entonces no es nada en contra, no hay nada, o sea, esto no se ha tomado en contra de los tripulantes, ni mucho menos. Simplemente, bueno, son medidas más restrictivas como las tenemos todos los ciudadanos del mundo en este momento, evitando ser una fuente de contagio o ser contagiado y de repente vaya a ser un problema mayor y en lugar de ser una felicidad para tu casa, vayas terminando siendo un problema. Sí, infectando a tus personas lo más allegados. Tu respuesta va en línea con la que nos hacía B. Díaz, que comenta que qué opinan de la iniciativa de la OMI hecha para los gobiernos, para la gente de mar en flexibilizar vuelos y cambio de tripulación. Va en línea con lo que tú acabas de responder. Nos dice por acá, aparte, Ronnie Tejada, aparte de las iniciativas de la OMI, en su opinión, ¿cómo podrían lidiar los armadores con las regulaciones de MLC, vigencia de las certificaciones, certificados médicos, entre otros? Sí, ese es otro de los problemas, no solo de las personas. Ojo, ya los armadores tienen medidas previas tomadas, ¿no? Sin ni siquiera la anuencia del COVID-19. Yo que tuve la oportunidad de estar al frente de Bernard Schulte por unos 3 años en la gerencia de operaciones de gente de mar en Venezuela, uno de los requisitos, y es un requisito que es casi el mismo para otras empresas navieras, es que uno no embarca un tripulante si al menos no garantiza 1 año en su documentación. Si es menos de 1 año, trata de que ese tripulante la renove antes de embarcarse. Y eso me refiero a pasaporte, a acreditación, a certificación de competencias, etc. Entonces, eso de alguna forma está cubierto con el que está a bordo. El problema lo tiene el que está en tierra. Y ahí es donde el tripulante, de alguna manera, los relevos, el cambio de tripulante se ha visto afectado. Pudiera correr con suerte el armador y tener de repente suficiente gente de mar para poder hacer relevos puntuales. Pero por lo pronto eso está bien afectado, y vuelvo a la pregunta anterior, no solo por la disponibilidad de la tripulación debidamente certificada, sino por los medios de transporte que tampoco están disponibles. Entonces, evidentemente, si un tripulante está por vencerse su documentación, la mayoría de las administraciones marítimas han estado abiertas vía online para, a través de la demostración de evidencia, pues dan al menos la renovación de la misma, si es que es necesario. Y eso no es un tema nuevo tampoco. Así funciona Liberia, así funciona Marshall Island, así funciona Panamá, así funcionan casi que todas las compañías, las administraciones marítimas, y pues han dado un resultado, pues yo creo que suficientemente eficiente, efectivo, y en casos puntuales, pues los armadores, yo creo que acudiendo a las administraciones marítimas logran al menos un endoso de lo que tienen, ¿no?
o una renovación temporal o algo por el estilo. O la extensión o algo por el estilo. O una Que se extensión. ha manejado con algunas administradoras. El profesor Sabatino aprovecha la ocasión y da una felicitación a Consemar Group por la actividad y a ti, Oscar, como miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, por la iniciativa y por la calidad de tu presentación. Gracias. Luisana Peña, ¿qué sucede si el puerto no acepta el atraque del buque? Bueno, ahí es donde se dan estas cláusulas de las que he estado conversando, ¿ok? Evidentemente, de darse una situación, lo primero que hay que revisar es el contrato de fletamento y las razones por las cuales al buque se le está prohibiendo entrar. Primero que todo, hay que analizar cuál es la situación. ¿Es una situación del puerto? ¿Es una situación del buque? ¿Es porque el buque ha presentado casos o es porque el puerto considera que está suficientemente infectado? Y el hecho de entrar el buque sería o generaría un riesgo para la operación y para la tripulación. En función a eso, se abren miles de posibilidades. Bueno, no miles, pero unas cuantas posibilidades. La aplicación de la cláusula de fuerza mayor, si es que está establecida en el contrato. Habría que ver si puede aplicarse una cláusula de puerto, de falta de seguridad del puerto inseguro, pudiera evaluarse. ¿Pudiera darse la frustración del contrato? Yo no creo que se pueda dar la frustración del contrato. Y en última instancia, pues ir a la vía jurisdiccional y hacer una demanda y que los tribunales evalúen cuáles son las razones, pero siempre en una negativa hay una razón o hay una justificación. Entonces, yo creo que habría que plantearse, bueno, en principio el por qué. ¿Por qué están negándole al buque entrar? ¿Por qué le están negando al buque atracar? Y en función a eso, pudiera ser una vía u otra. Claro. En definitiva, la razón principal nos dará luces para saber qué hacer, para el accionar. Douglas Contreras, ¿cómo se percibe en su experiencia la dinámica de trabajo de los empleados del trabajo en tierra de oficina para las empresas del negocio marítimo? ¿Y si opina que las empresas deban adaptarse al trabajo remoto? Se entrecortó la pregunta. ¿Cómo se percibe en su experiencia la dinámica de los empleados del trabajo en tierra de oficina para las empresas del negocio marítimo? ¿Y si opina que las empresas deban adaptarse al trabajo remoto? Mira, lo del trabajo remoto es definitivamente temporal. Yo creo que ha habido una buena adaptación, un buen respeto, un gran respeto a las disposiciones gubernamentales. Se ha acatado hasta donde es posible, pero como ya mencioné, los que hacemos vida activa en esta interfaz buque-puertos o buques-puerto, estamos considerados personal esencial. Entonces, lo del trabajo, lo que se ha tratado es de minimizar el contacto entre el buque y la terminal, y entre el terminal y el buque, solo para situaciones que sean de emergencia o de urgencia o de importancia. Entonces, si es importante, necesario, urgente, fundamental o esencial de que yo vaya al buque, entonces, bueno, voy. El salvoconducto está allí, yo lo puedo usar, yo pudiera ir todos los días, pero claro, si no es necesario ir, ¿para qué ir? Entonces, por allí van las cosas. Yo creo que bueno, así mismo, y pongo varios ejemplos, las agencias navieras, mira, solo van una sola vez al buque, si acaso, a entregar zarpe, despacho y toda esta cosa. ¿Okay? De resto, la visita tratan de hacerla, digamos, el intercambio vía correo electrónico con el buque hasta donde sea posible. Los mismos terminales, de alguna forma, pues el terminal, por ejemplo, documentos importantes para salvaguardar la seguridad entre el buque y el puerto, como es la lista de verificación de seguridad buque-puerto. El puerto está llenando su lado, la escanea,
se le envía al buque, el buque hace la de él y la firma y se la vuelve a enviar al terminal. Entonces, bueno, han surgido de alguna forma métodos eh, que evitan el contacto o al menos lo minimizan para tratar de hacer una interfaz en forma más segura. Alguien preguntaba, por cierto, y vamos a aprovechar la pregunta, si esto abriría las puertas a los buques autónomos. Bueno, lo de los buques autónomos es una realidad a la que no nos escapamos. Los buques autónomos, yo creo que es algo que más temprano que tarde, quizá esto acelere un poco el proceso. Y en todas mis conferencias, incluso mis clases desde hace unos 2 o 3 años, he venido comentando que dentro de, a lo mejor yo no lo vea, pero quizá muchos de los que están en esta sala virtual sí, y dentro de poco, o en el periodo que sea necesario, la entrega de guardia va a ser en un edificio cualquiera. ¿Ok? Y los oficiales de Marina Mercante tienen que prepararse, porque hacia allá va la industria, hacia allá va la industria marítima, y yo no voy a decir que todos los buques van a pasarse a buques autónomos, eso sería utópico decirlo, pero de que sí es un mercado que va a comenzar digamos, a avanzar, es un mercado que efectivamente va a comenzar a avanzar. Y para lo cual tenemos que estar preparados. De hecho, creo que Lloyd's Maritime Academy incluso tenía una formación por allí de manejo u operación de buques autónomos. Entonces, quiere decir y creo que iban a hacer una prueba, creo que el COVID debe haber demorado un poco eso, pero iban a enviar el primer buque autónomo transatlántico para una descarga en Nueva York o algo por el estilo. Entonces, pues eso yo creo que va a ser, va a cambiar un poco la filosofía, pero así el buque sea autónomo, no hay que perder de vista de que tienen que haber componentes de trabajo en los puertos para poderlo recibir, atracarlo, descargarlo y después entregarlo de nuevo a los comandantes de estos drones flotantes. Ya veremos cómo se realiza eso en un futuro a mediano plazo, quizás, como dices tú. César nos dice por aquí, abandonando un poco el negocio marítimo y el mercado de petróleo, enfocándonos en la compañía naviera, ¿considera usted que los análisis de riesgo por el ISM y las evaluaciones de protección por el ISPS deben ser profundamente revisados post-COVID-19? De hecho, creo que sin COVID o con COVID deben ser profundamente revisados. Yo creo que los sistemas de gestión han ido quedando un poco atrás. Quizá no se ha entendido dentro de la industria un poco el espíritu o el propósito que persigue el ISM, el Código de Gestión de la Seguridad para la Gestión Operacional del buque, igual el Código PVP. Me parece que hay que hacer una revisión a conciencia, pero eso se pasea porque quienes hagan las auditorías por parte de las banderas para hacer las certificaciones respectivas, pues puedan también cambiar sus paradigmas en cuanto a este tema, ¿no? Efectivamente, pues esto es un proceso de mejora continua. Esto es un evento importante. Tendrá que ser considerado dentro de la gestión de riesgo y bueno, ya mantenerlo allí. A pesar de que, ojo, mucha gente, claro, es la anuencia y para muchos de nosotros, por no decir para todos, pues es la pandemia que nos tocó vivir, ¿no? Pero tampoco el tema de las pandemias es que es un tema nuevo. Claro. Ha habido pandemias mucho más agresivas y de mayor impacto, ¿no? Pero bueno, esta fue la que nos tocó
y como dicen más de un video los que han pasado por allí, pues el mundo se paró de golpe y bueno, y toca afrontar una nueva realidad. Ojalá aprendamos, no solo desde el punto de vista del negocio marítimo, compañías navieras, gestión de riesgos, sino desde el punto de vista humano. Sí, Ojalá aprendamos desde importante, el aspecto humano. importante. Roger nos dice, los puertos han preparado protocolos de seguridad portuaria ante el COVID-19 atendiendo la circular número 4204 de la OMI. En nuestra región es probable estos protocolos tendrán actualizaciones frecuentes en nuestra región. Es probable estos protocolos tendrán actualizaciones frecuentes según el avance o no de la propagación del virus. Sí, efectivamente. Yo creo que estos protocolos ya llegan para quedarse y va un poco en línea con la pregunta de César. Desde el punto de vista de a bordo, también para los puertos, pues tendrán que considerarse parte del sistema de gestión integral de los puertos, como, y seguramente va a ser exigido por las autoridades, y Roger fue autoridad portuaria, y yo creo que él, visualizando esto en perspectiva, si él fuese de nuevo autoridad portuaria, de seguro que lo implementaría como una norma, ya pues de alguna forma regular y permanente, sistemática, que se revise de hecho constantemente y que aborde los temas de salud en esta interfaz buque-puerto como algo que termina siendo esencial, fundamental, importante. Hablaba yo del ébola en el 2015, claro, el ébola atacó más hacia África, este tipo de cosas, ese continente, ¿no? Y el mercado que había allí. Pero bueno, fue un virus importante. Tanto así que Vinco lo reconoció como una cláusula para los contratos. Entonces, pues esto que es de marca mayor, yo creo que trae un nivel de conciencia diferente y sí, yo creo que los puertos tienen que empezar a considerar eso como parte de su protocolo. Es fundamental, es importante. Gracias, Oscar. María López, en cuanto a la mención de la conferencia, en la conferencia de las inspecciones realizadas con drones, ¿qué tan efectivas y eficientes son y cómo de manera general es la metodología? Mira, yo las considero bastante efectivas dependiendo del tipo de inspección de que se trate. Porque no hay que perder de vista de que ¿cómo se llama? Las inspecciones tienen como niveles, ¿no? Existen niveles de inspección, las inspecciones anuales, por ejemplo, son inspecciones digamos, de carácter muy general, ¿ok? Luego tenemos inspecciones intermedias que profundizan un poco más y luego tenemos las inspecciones de renovación donde donde el close-up es importante. Si no hay close-up, y close-up lleva de alguna manera a hacer presencia física allí. Ahora, aún haciendo close-up, a mí me parece que la utilización de drones es importante porque el ojo del dron llega a donde el ojo humano no llega, ¿ok? O donde es muy difícil poder llegar para poder determinar si la condición estructural, por ejemplo, de un tanque o de un casco es suficientemente buena para que el buque pues, pueda seguir o dónde hay que hacer las reparaciones que hay que hacer. Entonces, normalmente el dron tiene un operador, ¿ok? Que evidentemente tiene que hacer de alguna forma presencia. El dron entra al tanque o baja al casco y va filmando pues todas las partes que al inspector le interese y luego pues ese video que se ve allí pues es el que se analiza para poder determinar junto con otros tipos de test como son las termografías y algunos otros tipos de inspecciones, determinar
la situación del casco y dónde hay que atender algunas determinadas reparaciones, etc. Entonces, en mi criterio yo creo que es efectivo. Evidentemente, como toda tecnología es nuevo, hay gente que le tendrá cierto recelo, piensa que quizá no vaya a ser suficientemente efectivo, pero yo considero que eso es lo que se va a ir imponiendo en el tiempo y pues bueno, hay que darle paso, ¿no? Y es parte de lo que quizá tenemos que aceptar como nuevos paradigmas. La evolución, parte de la evolución Sí. en la industria marítima también. Mira, tenemos una última pregunta por aquí, Anita. Con respecto a estos buques remotos, ¿cómo se vería afectado? ¿En qué beneficiaría a la gente de mar? Los buques autónomos, mira, yo creo que la gente de mar, en la medida que el tiempo lo vaya requiriendo y que estos buques vayan de alguna manera abriéndose campo dentro de la industria, yo creo que la gente de mar no se va a ver afectada. Es mi opinión. Yo como visualizo a la gente de mar es ahora o cuando toque haciendo grupos operacionales de cubierta o de mantenimiento rutinario, pero con sede en los puertos. Entonces llegó el buque autónomo, abordó la tripulación de máquina, abordó la tripulación de cubierta, los de la máquina van a hacer su mantenimiento, los de cubierta van a atender sus operaciones, el buque cargó, descargó y bueno, y salió y lo vuelven a entregar. Jurídicamente, bueno, evidentemente tienen que haber cambios, tendrá que revisarse o abrirse una parte del STCW para la certificación, formación, titulación de operadores de buques autónomos y quizá haya que revisar algunas cosas como por ejemplo la responsabilidad del capitán, porque valdría la pregunta, ¿cuál capitán? Capitán virtual o algo así sería el nombre. Entonces, bueno, vienen cosas interesantes, ¿no? Ojalá Dios nos dé vida para ver toda esta evolución. Esperemos que sí, con el favor de Dios, así será. Oscar, muchísimas gracias por la excelente conferencia. Muchos mensajes de felicitaciones y de agradecimiento por la excelente conferencia que has dictado. Un placer siempre tenerte entre nosotros, dándonos luces sobre esta materia. Invitamos a los asistentes al webinar del día de mañana a las 4 de la tarde, que tratará sobre manejo de la frustración, con Jesús Rodríguez, nuestro gerente de capacitación, el psicólogo Jesús Daniel Rodríguez y mi persona como invitado. Muchísimas gracias por la efectividad y la respuesta que ha tenido la audiencia con estas actividades de Consemar, con la webinar, y muchísimas gracias nuevamente a ti, Oscar. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad. Además que, bueno, para mí, Consemar, habiendo estado al frente por algún tiempo, bueno, es parte de mi corazón y bueno, siempre es bien satisfactorio poder colaborarles y apoyarlos con actividades como esta. Yo también los felicito por la actividad y bueno, sigan adelante, que esto va a traer sus frutos. Así es. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a la audiencia y bueno, que pasen una feliz tarde, por allá en España una feliz noche. Gracias, igual, hasta luego. Hasta luego.